En el vídeo de hoy vamos a hablar de un país que apenas aparece en los titulares, pero donde se está librando una de las guerras más brutales del planeta. Un país donde las matanzas indiscriminadas se han multiplicado, donde ciudades enteras están quedando arrasadas y donde millones de personas huyen de un conflicto que casi nadie entiende. Y claro, entre tanto caos empiezan a circular rumores. Que si es una guerra religiosa, que si hay un genocidio contra los cristianos, que si Occidente lo está ocultando, pero ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Qué está pasando realmente en Sudán? ¿Quién lucha contra quién? ¿Qué papel juegan las religiones en todo esto? Pues ponte cómodo, que enseguida lo vamos a ver. Sudán es uno de los países más pobres del mundo, y todo ello a pesar de estar bañado por el Mar Rojo, tener al todopoderoso río Nilo surcando sus tierras, y a pesar de tener en su territorio petróleo, oro, plata, tungsteno, hierro o zinc. El problema es que Sudán viene de un largo proceso de inestabilidad política, a lo que hay que sumarle conflictos armados internos, una tremenda desigualdad en la distribución de la riqueza y los recursos y sobre todo corrupción, mucha corrupción. Para empezar esta historia nos vamos a ir a finales de los años 80, momento en el que un militar llamado Omar al-Bashir da un golpe de estado y toma el poder convirtiéndose en dictador. Al-Bashir estableció un tiránico régimen podrido de corrupción, en el que desvió al menos 9.000 millones de dólares del Estado para sus gastos personales. Pero más allá de eso, el angelito fue condenado por la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Durante el mandato de al-Bashir, Sudán se vio envuelto en un montón de conflictos, pero el más grave fue la Segunda Guerra Civil Sudanesa, una de las guerras más largas y mortíferas de la historia de África, con 2 millones de víctimas mortales y una duración de 22 años. La guerra tuvo como consecuencia la independencia de Sudán del Sur en el año 2011. Como decía, si a una guerra así le sumamos otros conflictos internos y todos los problemas de corrupción y pobreza, tenemos un cóctel que no tardaría en explotar. La mecha que hizo reventar toda la política sudanesa fue el fin a los subsidios al trigo y al combustible que hizo que en 2018 estallase la revolución sudanesa. A al-Bashir no le quedó otra que dejar el poder y se formó un consejo militar transitorio, que no era otra cosa que una junta militar que gobernó el país hasta que se constituyó el Consejo Soberano de Sudán, que era un gobierno compuesto por civiles y militares que tenían ante sí el reto de democratizar el país, teniendo en cuenta a todas las etnias y a todas las religiones. El caso es que este Consejo Soberano estaba compuesto por 5 civiles y 5 militares, más una persona extra consensuada entre los civiles y los militares. Pero como pasa en muchos países africanos, a los militares les gusta mucho el poder, y el experimento democrático duró bastante poco, ya que en el año 2021 los militares se rebotaron y dieron un nuevo golpe de estado con Abdel Fattah al-Burhan como líder. Bien, hasta ahora el tema es sencillo. Tenemos a los militares en el poder como en la época del dictador y tenemos a una serie de civiles descontentos que quieren democracia y a otras minorías étnicas y religiosas que están completamente apartadas de la vida política y a menudo causan problemas al gobierno de Sudán. Además, también tenemos a Sudán con muchas tensiones con sus vecinos de Sudán del Sur. Lo lógico sería pensar que los problemas vienen por aquí, pero no. Ojito al girito que va a dar ahora la historia. Hasta ahora no he hablado de esto, pero los militares en Sudán no están todos integrados en un único ejército, sino que existe el ejército oficial y luego hay una serie de milicias entre las que destacan las Fuerzas de Respuesta Rápida, más conocidas como las RSF, que hasta ahora hacían el trabajo sucio del gobierno incluso en tiempos del dictador al-Bashir. De hecho, esta milicia se hizo famosa en el año 2016 cuando el gobierno trató de sofocar unas revueltas en la región sureña de Darfur, a base de llevar a cabo limpiezas étnicas contra todo aquel que no fuese árabe. Este proceso, conocido como las masacres de Darfur, acabó con la vida de 300.000 personas y en él las RSF ejercieron como auténticos verdugos. Pues bien, desde entonces estos tíos de las RSF han ido reclutando cada vez más y más combatientes y además se hicieron con el control de varias minas de oro en el país. El problema es que las RSF crecieron tanto y fueron acumulando tanto poder que acabaron siendo capaces de rivalizar con el mismísimo ejército sudanés. Temeroso por el poder que las RSF estaban amasando, el ejército sudanés intentó iniciar un proceso para integrarlas dentro de él, pero antes de que ese proceso se llevase a cabo, las RSF, con su líder, el comandante Mehdi a la cabeza, se rebelaron y comenzaron a desplegarse por todo el país, incluida la capital Jartum. Allí las RSF tomaron el aeropuerto, la televisión pública y se registraron importantes combates en el Palacio Presidencial y otros puntos estratégicos de la ciudad. El gobierno comenzó a utilizar su fuerza aérea para atacar a los rebeldes de las RSF, unos rebeldes que, si bien no tienen aviación, sí que cuentan con armamento antiaéreo.
Las RSF tienen actualmente a unos 100.000 soldados en sus filas, suficientes para controlar amplias zonas del país, mientras que el ejército sudanés cuenta con el doble de efectivos. Si bien el conflicto está protagonizado por dos facciones militares que luchan por el poder y el oro del país, y que ese es el principal motivo del conflicto, la guerra de Sudán también tiene un trasfondo geográfico. Repasemos. En este conflicto está por un lado el ejército sudanés, dominado por las élites de Jartum, de origen árabe del Valle del Nilo. Por otro lado, están las RSF, compuestas en gran parte por milicias árabes de Darfur, que en su momento fueron armadas por el régimen de Omar al-Bashir, para aplastar las rebeliones africanas no árabes en esa región. Así que lo que vemos no es una guerra religiosa, ni un enfrentamiento entre árabes y africanos como en los 2000, sino una lucha interna entre las élites árabes por el poder y los recursos. No obstante, últimamente se ha hablado mucho de las matanzas indiscriminadas que han perpetrado las RSF, unas matanzas que muchos están catalogando como un genocidio contra los cristianos, pero ¿es esto así? La respuesta corta es que no. Las matanzas más recientes cometidas por las RSF se han concentrado sobre todo en el Darfur occidental, especialmente en la ciudad de El Geneina y sus alrededores. Estas matanzas van dirigidas principalmente contra la comunidad masalit, un grupo étnico africano no árabe. Los masalit son agricultores sedentarios, mayoritariamente musulmanes, que desde hace décadas compiten por la tierra y el agua con tribus árabes nómadas de la región que apoyan a las RSF. Por tanto, no se trata de un conflicto religioso ni de una persecución de cristianos, sino de una campaña étnica árabe contra comunidades africanas que, de hecho, son de mayoría musulmana. Esto no quiere decir que no haya cristianos que hayan sido asesinados, pero en ningún caso se trata de un genocidio contra los cristianos. Otro tema importante es quién apoya a cada bando. Pues bien, el ejército cuenta con el respaldo de Egipto, su aliado histórico. También algunos países africanos del este, como Eritrea o Sudán del Sur, mantienen contactos con el ejército porque temen que el caos se extienda por la región. Fuera de África, el ejército ha buscado reconocimiento político presentándose como la autoridad legítima del país. Por su parte, las RSF han tejido una red más informal, pero muy lucrativa. Su mayor apoyo viene de Emiratos Árabes Unidos, que las ha abastecido con armas, drones y financiación a través de canales en Chad y la Libia del general Haftar. A cambio, las RSF controlan las principales minas de oro de Darfur, de las que sale metal que termina en los mercados de Dubái. Además, las RSF mantienen vínculos con Rusia a través del grupo Wagner, que ha proporcionado entrenamiento y acceso a redes de contrabando de armas desde la República Centroafricana. Una curiosidad, por culpa de estas conexiones con Rusia, en Sudán se ha visto de manera aislada operar a algún grupo de fuerzas especiales ucranianas en favor del gobierno. Y visto esto, ya solo queda un tema por tratar: ¿cómo va la guerra? Bueno, las RSF, que ya tenían una fuerte presencia en el oeste, aprovecharon su movilidad y su estructura más flexible para avanzar con rapidez. En Jartum tomaron barrios enteros, ocuparon el aeropuerto y sitiaron los principales complejos militares, mientras el ejército respondía con artillería pesada y bombarderos aéreos desde su base en Wadi Seidna. La capital se transformó en una ciudad fantasma, con millones de personas atrapadas entre ruinas y francotiradores. A medida que la guerra se estancaba en la capital, el frente decisivo se trasladó hacia Darfur, la región natal de Hemedti y el corazón histórico de las RSF. Allí las RSF lanzaron una ofensiva feroz. En cuestión de semanas se hicieron con el control del Geneina, Niala, Zalingei y Al-Fasher, ciudades clave que les permitieron dominar casi toda la mitad occidental del país. En esas zonas se produjeron las peores atrocidades: ataques masivos contra la población masalit, ejecuciones públicas, violaciones y la quema sistemática de aldeas. Mientras tanto, el ejército logró mantener el control del norte y el este, especialmente en torno a Port Sudán, que se convirtió en la nueva sede del gobierno de Al-Burhan y en el punto de conexión con Egipto. En el centro del país, regiones como Kordofán, del sur y Nilo Azul se convirtieron en zonas de guerra donde, además de las RSF y el ejército, actuaban grupos rebeldes locales que tomaron las armas aprovechando el caos. Esto fragmentó aún más el mapa y convirtió el conflicto en una guerra de posiciones sin un frente claro. Ninguno de los dos bandos ha conseguido una victoria decisiva. El país está dividido: un gobierno formal en Port Sudán, un poder militar paralelo en Darfur y zonas con un vacío institucional donde mandan los señores de la guerra. Mientras, el drama humanitario en Sudán es devastador y casi invisible para el mundo. Más de 10 millones de personas han tenido que huir de sus hogares, lo que lo convierte en el mayor desplazamiento humano del planeta hoy en día. Las ciudades están en ruinas, los hospitales destruidos o saqueados, y la hambruna avanza a un ritmo implacable. Más de 20 millones de sudaneses necesitan ayuda urgente para sobrevivir. Las organizaciones humanitarias apenas pueden entrar, y mientras tanto el país se hunde en un silencio roto solo por el hambre y las armas.
Sudán se está desangrando lejos de las cámaras, ante una comunidad internacional que de momento mira hacia otro lado. Y esto es todo por hoy. Si te ha gustado este vídeo, seguro que te gustará el curso de geopolítica que he hecho con Fonseca del canal Solo Fonseca. Se llama La Cumbre y tienes el link en la descripción. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.